tomemos nota de eso, porque de eso depende todo el resto que viene hacia adelante. El resto del contenido. Ejemplo 1. Vamos a un ejemplo aquí. Quiero tomarlos del libro porque aquí ya están escritos, ya no hay que estar escribiendo, no me voy a atrasar en estar digitando, ingresando a través de teclado los valores. Bien. El volumen de ventas de gasolina de cierta estación de servicio depende del precio por litro. Si P es el precio por litro en centavos, se encuentra que el volumen de venta Q en litros por día está dado por volumen de ventas, va a ser igual a 500 por 150 menos P. ¿Sí? Ese es el volumen de venta, ¿eh? Volumen de venta. Y P es el precio. O sea que el volumen de venta depende de quién? Del precio. Calcule el incremento en el volumen de ventas que corresponda a un incremento en el precio de 120 centavos a 130 centavos por litro. Por litro. Repito. Calcula el incremento en el volumen de ventas. ¿Quién es el volumen de ventas? Vamos a ver quiénes están conectados. Alba Luz Pineda. Vamos a ver, estamos en sintonía. ¿Tienen activado su micrófono? No sé lo que... Bueno, prestemos atención. Al próximo, ahí le va a caer la pregunta. Vamos, atención. Repito, volumen de venta, ¿quién es? Q es el volumen de venta. Q, correcto, lo que dijo el compañero ahí, Q. ¿Y quién es el precio? P. Entonces, cuando me habla de volumen de venta es la función Q y cuando me habla de precio es la variable P. Para que entendamos la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuál es el incremento en el volumen de ventas? El incremento, ¿eh? O sea, ¿de quién me está hablando? Del incremento del volumen de venta. Volumen de venta es Q. Volumen de venta, ¿ves? Es Q. Entonces, que corresponde a un incremento en el precio. ¿Quién es el precio? P. P. P es el precio que varía de 120 centavos a 130 centavos. Así como está esto aquí, ¿quién sería, por ejemplo, X sub 1? Bueno, en este caso es P sub 1. 120, 120 y P sub 2. 130. 130, correcto. Yo lo que quiero es que vayamos analizando bien la situación para que identifiquen el incremento, para que entendamos el problema. Bien, P sub 1, 120, P sub 2, 130. Ya tenemos, este es como nuestro X en la definición anterior. Ahora necesitamos el incremento, o el incremento, ¿en dónde? En P. Entonces, delta de P, el incremento en P, delta de P, va a ser igual a P sub 2 menos P sub 1, que eso sería 130 menos 120, que es igual a 10. Delta de P es 10. Ese es el incremento en el precio. Miren, incremento del precio es de 120 a 130, obviamente 10 centavos fue el incremento. Incremento del precio, 10 centavos. Ahora vamos al incremento en el volumen de ventas. ¿Y quién habíamos dicho que era el volumen de ventas? Q. Correcto. Entonces, el volumen de ventas es Q. Vamos al incremento en Q. Vamos a ver, los valores correspondientes de Q son los siguientes, dice. Q sub 1. O sea que en la función voy a sustituir por P sub 1. ¿Y quién era P sub 1? 120, ¿ves? Entonces, 500 por 150 menos 120 y eso nos da 15,000. Luego, Q sub 2. ¿Quién es Q sub 2? Es 500 por 150 menos P sub 2. ¿Pero quién es P sub 2? 130. Acá lo tuvimos, ¿eh? Fue lo primero que hicimos. P sub 2, 130. De ahí obtenemos entonces que Q sub 2 es igual a 500 por 150 menos 130. Ingresan eso en la calculadora y les tiene que dar 10,000. Cuando ya tenemos Q sub 1 y Q sub 2, que son los volúmenes, entonces en consecuencia podemos encontrar el incremento de Q. ¿Quién es el incremento de Q? Delta de Q, miren. Delta de Q es igual a Q sub 2 menos Q sub 1, que eso es igual a 10,000
Q sub 2, miren, 10.000, menos Q sub 1, que es 15.000. ¿Y eso cuánto es? Negativo 5.000. Y ahí lo tenemos entonces. El incremento de Q mide el crecimiento en Q. Y el hecho de que sea negativo significa que Q en realidad decrece. Decrece. El volumen de ventas decrece en 5.000 litros por día si el precio incrementa de 120 a 130 centavos. Y es obvio, ¿no? Ustedes cuando, bueno, dependiendo del producto también, ¿no? Por ejemplo, si tienen un producto, entre más aumenta el precio del producto, entre más aumenta el precio del producto, obviamente que el volumen de ventas se le va a disminuir, se le va a ver mermado, va a ser inferior. Bien, este ejemplo es bonito porque se ve claramente lo que está pidiendo. Todos tenemos claro aquí sobre el incremento. Sí, Lick. Sí, Lick. Entonces obtuvimos el incremento, vimos el incremento en el precio, que es la variable P, y vimos el incremento, que en este caso fue decreciente, en el volumen de ventas. O sea, el volumen de ventas bajó. Si aumenta el precio de 120 centavos a 130 centavos, si aumenta el precio, ¿qué va a pasar con el volumen de ventas? Va a bajar 5.000 litros. Solo por aumentar 10 centavos, imagínense. Va a dejar de vender 5.000 litros, por ejemplo. Bien, analicemos ahora esto geométricamente. Analicemos esto geométricamente. Sea P el punto X sub 1, Y sub 1 y Q el punto X sub 2, Y sub 2, ambos situados en la gráfica de la función Y igual a F de X. Nos envía o nos remite a la figura 1, que es esta que está aquí, ¿eh? Función F de X, función F de X. X sub 1, X sub 2, X sub 1, X sub 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Lo siguiente, miren. Entonces, el incremento delta de X, o sea, la variación en X, es igual a la distancia horizontal de P a Q. Mire, distancia horizontal de P, este es el punto P, a Q, este es el punto Q. Del punto P al punto Q. ¿Sí? Distancia horizontal en los dos puntos. No la distancia entre los puntos, porque sería esta, ¿eh? Aquí. No, la distancia horizontal entre los dos puntos, o sea, de X sub 1 a X sub 2, de X sub 1 a X sub 2. Entonces, el incremento delta de X es igual a la distancia horizontal de P a Q, mientras que delta de Y, la variación en Y, es igual a la distancia vertical de P a Q. Distancia vertical de P a Q. Miren, aquí está Q, aquí está P. De P a Q. La distancia de P a Q, miren, de P a Q. Repito, esto hay que memorizarlo bien. Entonces, la variación en X es una distancia horizontal y la variación en Y es una distancia vertical. ¿Sí? De P a Q. En otras palabras, delta de X se le va a conocer como recorrido. Aquí ven, delta de X, recorrido. Y a la elevación va a ser esa distancia vertical. Elevación. Recorrido, elevación. De P a Q. De P a Q. Esta notación la estamos aprendiendo porque viene una definición luego. Vamos a ver. En el caso ilustrado en la parte A, aquí lo simplifica todo en la figura 1, delta de X como delta de Y son positivos. Obviamente, siempre las distancias son positivas. ¿eh? Distancia positiva, distancia positiva, distancia positiva. Delta de Y y delta de X son positivas. Es posible que delta de Y y delta de X o ambos sean negativos y aún delta de Y puede ser 0. Ojo, un ejemplo típico de un caso de delta de X mayor que 0 y delta de Y menor que 0 se ilustra en la parte B, que es esta que está aquí. Pero ojo, ojo aquí, ¿ve? Vamos a ver, aquí. Aquí. Ya concluyendo, nosotros entonces vamos a tener que delta de X siempre va a ser X sub 2 menos X sub 1. Para X sub 2, ojo aquí, tenemos que X sub 2 es igual a X sub 1 más delta de X, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicimos aquí?
despejar para x sub 2. Aquí, ¿ve? Despejar para x sub 2. Usando este valor de x sub 2 en la definición de delta de y, ¿se acuerdan quién era delta de y, verdad? Obtenemos que delta de y es igual a f de x sub 2 menos f de x sub 1. Pero como nosotros acabamos de despejar para x sub 2, que es x sub 1 más delta de x más delta de x, sustituimos y así tenemos esta nueva variación, ¿ve? Tenemos que delta de y va a ser igual a f de x sub 1 más delta de x menos f de x sub 1, ¿eh? Todo en términos de un solo punto que es x sub 1 ahí, ¿sí? Y ahí tenemos delta de y. Esta es nuestra nueva definición. Ojo acá con lo que viene. Si nosotros tenemos ahora, dado que x sub 1 puede ser cualquier valor de x, cualquiera, podemos suprimir o quitar el subíndice, ese 1 que está ahí, ¿eh? Lo podemos quitar. Y así obtenemos esta nueva notación. Delta de y es igual a f de x más delta de x menos f de x. Que en otra forma alternativa, ya reescribiendo esto, como f de x es igual a y, podemos escribir entonces que y, este f de x pasó a sumar acá, y más delta de y es igual a f de x más delta de x. Estos son las notaciones, ya le vamos a dar aplicación a todo esto. Viene el ejemplo que le va a dar aplicación a eso. Vamos a ver. Vamos a ver, resumamos esto. Bien, vamos a analizar. Esta es una función, es una parábola, esta función que está aquí. Dada la función f de x igual a x al cuadrado, calcule delta de y. ¿Quién era delta de y? La variación vertical, a la que conocíamos como elevación, ¿no? Ojo ahí, delta de y. Si x es igual a 1 y delta de x es igual a 0.2. Entonces solo conviene recordar aquellos pequeños despejes que nosotros hicimos allá. ¿Qué nos están pidiendo? Bueno, la variación en y, o sea, delta de y. Bueno, escribimos quién era delta de y. Era igual a f de x más delta de x menos f de x, ¿cierto? Bueno, solo vamos sustituyendo. Va a ser igual a f de, ¿quién es x? Aquí lo están diciendo, ¿ves? 1, 1. Más delta de x más delta de x. ¿Y quién es delta de x? 0.2. F de 1 más 0.2 menos f de x menos f de x, pero x nos acaban de decir que es 1. Aquí está, f de 1. Y de ahí solo tenemos, sumamos estos dos valores, que sería 1 más 0.2 es 1.2. Entonces quedaría f de 1.2 menos f de 1. ¿Y qué es f de 1.2? Bueno, evaluar 1.2 en la función f. Y la función f es x al cuadrado. En este caso x sería 1.2. ¿Cuánto es 1.2 al cuadrado? Aquí está representado. Y luego f de 1, que sería 1 al cuadrado. Y f de 1, 1.2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. 1.2 al cuadrado es 1.44. Verifiquen ahí ese valor. Sí, ¿verdad? Luego, 1 al cuadrado pues es 1. Y 1.44 menos 1 es 0.44. Y ese es el valor en y. Esa es la variación en y. Entonces, delta de y es igual a 0.44. ¿Y dónde vamos a ver ese 0.44? Bueno, gráficamente aquí lo vamos a ver. ¿Qué nos estaban diciendo? Que cuando en el eje X hay una variación de 0.2, o sea, delta de X 0.2, aquí está representada, miren, voy a marcar allí.
con color rojo. Vamos a ver. Aquí, miren. Esta variación aquí es 1.2. Esta variación aquí, la que están viendo en color rojo, esa variación es delta de X, 0.2, de 1 a 1.2, es 0.2, ¿ves? La variación delta de X. Cuando sucede esa variación en X, en la función Y igual a X al cuadrado, ¿qué sucede o cuál es la variación en Y? Delta de Y, bueno, aquí está, ¿ves? Es 0.44 delta de Y. O sea que va de 1 a 1.44. ¿Por qué de 1 a 1.44? Bueno, evalúen 1 en la función. 1 al cuadrado es 1. Y es este punto que está acá, 1,1. Y luego evalúan ese mismo punto, el punto 1.2 en la función. ¿Y cuánto nos había dado? Que era 1.44. Aquí está, es este punto. Entonces, esta distancia vertical que está aquí, aquí la voy a marcar. Esta distancia vertical que está ahí, ese es delta de Y, 0.44, que está reflejada aquí. ¿Ve? Aquí está. Y esa es la idea en una función de cuando hablamos de delta de X, la variación en X, y delta de Y, la variación en Y. O sea que, obviamente, que cuando varíe en X el dominio, cuando varíe en X, obviamente va a haber una variación en delta de Y. Bien, esa es la idea del incremento. Esa es la idea del incremento, esa es la definición de delta de X y esa es la definición de delta de Y. O, en su caso, cuando hablamos de oferta y demanda, la variación en el precio va a afectar la variación en el volumen de costo, precio y demanda, o sea, la demanda del producto. Si varía el precio, va a variar la demanda de ese producto. Y aquí, si varía X, va a variar Y. Bien, pregunta con esa idea intuitiva que tenemos ahora de incremento. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? No hay preguntas. No hay preguntas entonces. Entonces, a manera de resumen, siempre recordando nosotros, a manera de resumen, entonces tenemos que delta de X va a ser igual siempre a X sub 2 menos X sub 1 y vamos a tener entonces de aquí, recuerden que despejamos para X sub 2 para un valor cualquiera. Despejamos para X sub 2, entonces sería X sub 1 más delta de X, despejando, ¿no? Y así trabajábamos en delta de Y, que iba a ser igual a Y sub 2 menos Y sub 1, que eso era igual a F de X sub 2 menos F de X sub 1. Y eso era igual, F de X sub 2 venía a ser igual, recuérdense quién era X sub 2, o X sub 1 más delta de X, entonces nos quedaba F de X sub 1 más delta de X menos F de X sub 1, ¿cierto? Y así, de ahí partíamos entonces que delta de X, delta de Y, perdón, delta de Y va a ser igual a F de X más delta de X, lo estoy escribiendo hacia arriba, menos F de X. Así. Ahí llegamos a eso, ¿no? Voy borrando ahora, voy borrando. Entonces ya sabemos dónde está delta de X y dónde está delta de Y. Y ya vamos a encontrar una relación aquí entre ambos, un cociente que sucede entre ambos. Ya lo vamos a encontrar. Vamos a ver. A ver. Aquí. ¿Dónde está? Vamos aquí. Bien, ahí hay otros dos ejemplos que ustedes los pueden visualizar.
Y aquí hay dos propuestos, lo realizan ustedes cualquier consulta el día de mañana, ¿verdad? Aquí hay dos propuestos, realícenlo, las respuestas están aquí. Si hay error en la respuesta, me avisan. Respuesta al inciso A e inciso B. Estamos en la página 445. Bien, vamos a esta definición entonces. Definición. La tasa de cambio promedio. ¿Qué es la tasa de cambio promedio de una función f? Vamos a ver. La tasa de cambio promedio de una función f sobre un intervalo de x a x más delta de x, ¿se acuerdan? Ya entendemos bien esto. Se define por la razón, o sea, por la división de delta de y entre delta de x. Por lo tanto, la tasa de cambio promedio de y con respecto a x es delta de y entre delta de x va a ser igual a delta de y. ¿Recuerdan quién era delta de y? Aquí lo tenemos, ¿ven? Por eso lo volví a escribir allá. F de x más delta de x menos f de x. Todo eso dividido entre delta de x. ¿Quién era delta de x? ¿Se acuerdan, verdad? X sub 2 menos X sub 1 y así sucesivamente las otras definiciones. Observación, dice, es necesario que el intervalo completo de X a X más delta de X pertenezca al dominio de F. Ojo, esto ya lo sabemos, ¿no? Que pertenezca al dominio significa que todos los valores que estén allí en ese incremento tienen que pertenecer al dominio de F. O sea, que la función esté definida en esos puntos. Que la función esté definida en esos puntos. O sea, que exista, pues, que exista ahí en esos puntos. Si no, esto obviamente quedaría nulo. No estaría definido allí. Bien, gráficamente vamos a visualizar un poquito eso. Si P es un punto X, f de X y Q es el punto X más delta de X, f de X más delta de X, o sea, con la variación P, que está X, f de X, es este punto, y este punto es X más delta de X, o sea que X aumentó ese valor, delta de X. Es como que ustedes tengan 1 aquí y les digan delta de X es 3, por ejemplo. Entonces, si este es 1, este punto va a ser 4. Entonces, ese delta de X le está aumentando aquí. Y obviamente, entonces, en la función va a ser f de X más delta de X, que es esto que está aquí. Sobre la gráfica de la función Y. Entonces, delta de Y va a ser igual. Ojo, delta de Y va a ser igual. F de X más delta de X menos F de X, que es la elevación. ¿Se acuerdan? Aquí está delta de Y, miren. La voy marcando con el lápiz. Aquí está, ¿eh? Delta de Y. Ya esto ya lo estamos repitiendo. Delta de Y. Ahí está. ¿Sí? Delta de Y. Es el recorrido. Perdón, aquí la elevación. Y delta de X es el recorrido de P a Q. También ya lo vimos. Aquí está marcado, ¿eh? El recorrido. Elevación, recorrido. Ahí está. Es un recorrido. Por la definición de la pendiente podemos decir que delta de Y entre delta de X es la pendiente del segmento rectilíneo de P a Q. Es esta línea, ¿eh? La pendiente de esta línea. ¿Eh? Ahí. Entonces, ¿se acuerdan de la recta? La pendiente de esa línea entonces era, ¿cuál era? Delta de Y entre delta de X. Es la pendiente del segmento de P a Q, ese que acabo de trazar acá. Así que la tasa de cambio promedio de Y con respecto a X es igual a la pendiente de la secante de P, la secante PQ, que une el punto P y Q sobre la gráfica de la función f. Estos puntos corresponden a los valores x y x más delta de x en la variable independiente. Todo lo que acabamos de analizar se resume en esta expresión, ¿ve? M, que es la pendiente que nos hablaba allí,
es igual a delta de Y entre delta de X. Así como está. Vamos a ver. M igual delta de Y entre delta de X. Así. Entonces, esa va a ser nuestra tasa de cambio promedio. Bien. Vamos a ver aquí, ojo aquí. Este problema ya implica todas esas ideas que ya vimos. Ya aquí ya están inmersas todas. Por ejemplo, ¿qué cuestiones hay? Aquí habla de costo, de ingreso, utilidades. Bueno, entonces, ¿qué cuestiones hay que recordar aquí? Allá en método 2 decíamos que la utilidad era igual al ingreso menos el costo, la función ingreso menos la función costo. Y que los costos podían haber, que la función costo era igual a los costos variables más los costos fijos, ¿verdad? Son cuestiones que hay que recordar, hay que tomarlas siempre en cuenta para ver de qué nos habla el problema. Vamos a ver. Costo, ingreso y utilidades. Un fabricante de un producto, de productos químicos, advierte que el costo por semana de producir X tonelada de cierto fertilizante está dada por CDX, la función de costo, igual a 20,000 más 40 por X dólares. Aquí está, primer dato importante que nos acaban de dar es la función costo de dólares. Y el ingreso obtenido por la venta de X toneladas está dado por la función ingreso. Aquí está la función ingreso. Siguiente dato importante. La compañía actualmente produce 3,100 toneladas por semana. Ojo, la compañía produce 3,100 toneladas por semana. Pero está considerando incrementar. Miren, ya viene, viene el cambio. Está considerando incrementar la producción a 3,200 toneladas. O sea que quiere incrementar de 3,100 a 3,200. Ya tenemos nuestro, en este caso sería nuestro, ¿qué? Nuestro X sub 1 y nuestro X sub 2. Vamos a ver. ¿Dónde me quedé? 3,200 toneladas por semana. Viene la pregunta. Calcule los incrementos resultantes en el costo. Vamos a calcular los incrementos en el costo, calcular los incrementos en los ingresos y la utilidad. O sea, que hay que calcular incremento en los costos, incremento en los ingresos, incremento en la utilidad. Ahora, determine la tasa de cambio promedio. Ya esto es otra cosa, miren. Determine la tasa de cambio promedio de la utilidad para las toneladas extra producidas. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy borrando esto. Todos entendemos qué nos dan y qué es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Con el análisis que hicimos anteriormente, en los dos problemas anteriores, todos deberíamos de estar entendiendo a qué se refiere el problema. Nos están hablando de costos, de ingresos, de utilidades. Bueno, nos piden que nos veamos cuál es la variación en los costos, cuál es la variación en los ingresos, cuál es la variación en la utilidad. Y además de eso, nos piden que determinemos la tasa de cambio promedio. ¿Se acuerdan de la formulita que acabamos de ver? Tasa de cambio promedio. Tasa de cambio promedio. ¿Sí? Vamos entonces. El primer valor que nos dan es que X es 3,100 y X más delta de X es 3,200, ¿cierto? El incremento de ¿cuánto fue? De 100 toneladas. Eso fue el incremento. Ya lo tenemos ahí. Entonces necesitamos ver la variación en el costo, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, delta de C. ¿Por qué delta de C? Bueno, porque está hablando de la función costo. Delta de R porque está hablando de la función ingreso.
delta de C va a ser igual a C de X más delta de X menos C de X. Que en este caso sería X más delta de X es 3200, el incremento, C de 3200 menos C de 3100. ¿Quién es la función C? Aquí nos daban, ¿ves? 20.000 más 40 por X. Bueno, 20.000 más 40, pero X en este caso vale 3.200, aquí está. Menos 20.000, de nuevo la función, ¿ves? 20.000 más 40 por 3.100, que ese es el valor que nos están dando. Vamos ahora. Evaluamos 20.000 más 40 por 3.200 y eso nos da 148.000 menos 20.000 más 40 por 3.100, eso nos da 144.000. 148.000 menos 144.000 da 4.000. O sea que delta de C es 4.000. ¿Vamos bien allí? 4.000. ¿Todos entendemos qué es lo que acabamos de realizar ahorita? Si yo les preguntara a ustedes ahorita, ¿qué es ese 4.000 que acabamos de encontrar? El costo. Delta de C. Sí, ¿y quién es delta de C? Costo de producción. No son los costos de producción. Así la respuesta, sí tiene que ver con los costos, pero no es así la respuesta. Si yo les pregunto, vamos a ver, les planteo ese problema y les planteo todo esto. Y la pregunta Es que... el incremento. El costo. El incremento del costo, ¿no? ¿Cómo? El incremento del costo. Incremento del costo. Correcto, esa es la respuesta correcta. Es el incremento en el costo cuando la producción va de 3.100 toneladas a 3.200. ¿Sí? Repito, ese 4.000 que está allí es el incremento en el costo cuando la producción va de 3.100 toneladas a 3.200 toneladas. ¿Sí? Es ese 4.000 que está allí. El incremento en el incremento en el costo, en la función de costo. Vamos ahora con el incremento en la función ingreso. De nuevo, delta de R va a ser igual a R de X más delta de X menos R de X. R de X más delta de X. ¿Quién era X más delta de X? Aquí, 3.200. Lo sustituimos. ¿Y X quién era? 3.100. Aquí está, lo sustituimos. Luego evaluamos en la función ingreso, que aquí nos dieron la función ingreso. 100x menos 0.01x al cuadrado. Y evaluamos eso. Entonces, quedaría 100 por x, que en este caso es 3.200, menos 0.01 por 3.200 al cuadrado. Menos, ahora en 3.100, 100 por 3.100 menos 0.01 por 3.100 al cuadrado. Aquí evaluamos eso y nos queda de la primera expresión de 100 por 3.200 menos 0.01 por 3.200 al cuadrado. Practiquen ingresar eso en la calculadora. Si alguien no lo puede hacer, me avisa. Bueno, no tengo la mía a mano, pero sí creo que recuerdo las teclas. Tengo que recordarme las teclas de las calculadoras. Entonces, ingresan eso en la calculadora y les tiene que dar 217.600. Menos, en la otra expresión, les tiene que dar 213.900. Y la diferencia o la resta entre ellos es igual a 3.700. Realícenlo en la calculadora, tómense unos 2 minutos. Les tienen que dar esos valores. Escriben 100, abren paréntesis, escriben 3.200, cierran paréntesis, menos, escriben 0.01, abren paréntesis, escriben 3.200, cierran paréntesis, y luego allí, ojo, allí tocan la tecla de la del sombrerito que leen ustedes, la del sombrerito, escriben 2 y le dan enter. Sí, dale. Da 217.600 y Sí. la otra Sí. pues les tiene que dar igual, ¿verdad? Y al hacer la resta les tiene que dar 3.700.
Repito, ¿qué es este 3.700 que está aquí? El incremento del ingreso. El incremento. Correcto, el incremento en el ingreso cuando Cuando se produce 3.100 a 3.200. Correcto. Cuando hay esa variación de 3.100 a 3.200 toneladas, así es. Bueno, ya tenemos la primera parte, ¿no? Ya tenemos prácticamente la primera, pero todavía nos falta la de la utilidad, porque pide la de la utilidad también, miren. Ingreso, costo, ingreso y utilidad. Bueno, pero ya nosotros sabemos que la utilidad es el ingreso menos el costo. Bueno, pero hagamos la lectura antes de pasar a eso, hagamos la lectura acá. De modo que los costos incrementan en $4,000 con el incremento dado en la producción. ¿Y la producción cuál era? De 3.100 a 3.200. Mientras que el ingreso se incrementan en $3.700. A partir de estos resultados es claro que la utilidad debe de crecer, obvio, porque si en ese movimiento que yo hice de producir 3.100 a 3.200, el costo se incrementan en $4,000 y las utilidades, los ingresos solo van a ser 3.700, ¿cuántos dólares estoy perdiendo en ese movimiento yo? Estoy perdiendo $300. Por lo tanto, la utilidad debe de crecer en $300, obviamente. Podemos advertir esto con más detalles si consideramos que las utilidades obtenidas por la empresa son iguales a sus ingresos menos el costo. Ojo, de modo que la utilidad P de X para la venta de X toneladas de fertilizante es utilidad P de X va a ser igual a ingresos menos el costo. Aquí está la función ingreso, lápiz, aquí está el lápiz. Aquí está la función ingreso, 100 X menos 0.01 X cuadrado. Esta es la función ingreso. Y a eso le vamos a restar la función de costo. Ahí está. Hacemos las operaciones con términos semejantes. ¿Y qué nos queda? Nos queda la función utilidad, que sería 60X menos 0.01 X cuadrado menos 20,000. Esa es la función utilidad. Vamos a colocarla con este color. Todo esto es la función utilidad, representada con la variable P. Entonces, podemos ver de ahí directamente nosotros. Hay que borrar eso. Ahí está. Entonces, ya tenemos la función utilidad, P de X, ahí está. En consecuencia, el incremento de la utilidad cuando X cambia de 3.100 a 3.200 toneladas es delta de P igual a P de 3.200 menos P de 3.100. Evaluamos 3.200 en la función utilidad. Aquí está escrito, todo esto que está aquí. Permítanme. Evaluamos 3.200 en la función utilidad y es todo esto que está aquí. Menos, evaluamos 3.100 en la función utilidad y es todo esto que está aquí. Ingresan eso en la calculadora. Les va a dar 69,000 menos 69,600 menos 69,900 y eso les da negativo 300. ¿Ve? O sea que las utilidades, hay pérdidas más bien, hay pérdidas. Así pues, las utilidades decrecen en $300. La tasa de cambio promedio de la utilidad por toneladas extra es, ojo aquí, ¿ve? Repito, la utilidad decrece en $300. Aquí, tasa de cambio promedio. ¿Se acuerdan qué era la tasa de cambio promedio? Delta de Y entre delta de X. Bueno, en este caso nuestra función es delta de P entre delta de X. La tasa de cambio promedio. Entonces, delta de P, ¿quién es? Negativo 300. Negativo 300. ¿Y delta de X quién es? 3.200 menos 3.100. ¿Qué cuánto es eso? 100. Menos 300 entre 100 es negativo 3. Entonces, ¿qué sabemos con esto? En donde, bueno, acá nos explican quién es delta de X. De modo que la utilidad decrece en un promedio de $3 por tonelada. Miren, repito,
la utilidad decrece en un promedio de $3 por tonelada con el incremento dado en la producción. Cuando me habla del incremento dado en la producción es de 3.100 a 3.200 toneladas. Este ejercicio está completo. Ahí toca todo lo anterior, todas las definiciones anteriores que vimos, ahí están inmersas. Bien, preguntas, jóvenes. ¿Preguntas del ejercicio? Está completo este ejercicio 5. Sí, 5. ¿Preguntas con lo que hicimos? ¿Qué pasa? Ah, vamos a ver, pregunta. Yo, como no tienen preguntas ustedes, voy a preguntar yo. Vamos a ver. ¿Qué pasa si este número me hubiese dado positivo? ¿Qué me hubieran dicho? ¿Quién sería? Imaginemos que este número me da positivo, que delta de P fuera positivo. ¿Qué sería este número? Piensen que sea positivo 3. ¿Qué me dirían? Que la utilidad aumenta. Correcto. ¿Cuánto? 3 por tonelada. Por cada tonelada que yo produzca más. ¿Cierto? Sí. Correcto. Esa cuestión es una que hay que tener clara. No sé si todos entendieron lo que dijo la compañera. Sí. Perfecto, entonces. Bien, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Tengan feliz noche y buen provecho a los que van a cenar. Lick, disculpe. Hola. El material, o sea, el libro, ¿dónde lo puedo encontrar? En internet. Es que yo no les puedo compartir eso de enlace por esas cuestiones de derechos de autor. Entonces, en internet está gratis. Si algún compañero lo tiene, el link de descarga o alguna situación para compartirlo, lo puede hacer ahí por el grupo de Telegram. Ah, está bien, Lick, gracias. Alguien que lo comparta ahí. Yo sé que varios lo tienen digital ya, porque llevaron método 2 conmigo. Entonces, compártanlo ahí, en el grupo de Telegram. Gracias, Lick. Si lo pueden compartir mañana, porque todavía faltan algunos que se integren. Entonces, si lo pueden compartir mañana, mejor. Porque no sé si logran ver, los que ingresen mañana logran ver la información de hoy, ahí en el grupo de Telegram. Bien, si no hay preguntas, entonces, chicos, hoy sí, nos vemos. Nos vemos, Lick. Feliz día, buenas Buenas noches, Lick.